Has oído hablar de Sodoma y Gomorra, pero ¿sabes toda la verdad detrás de la destrucción de estas ciudades? La narrativa bíblica va mucho más allá de lo que generalmente se cuenta. ¿Qué llevó realmente al juicio divino? ¿Era solo un tipo específico de pecado o era algo más profundo detrás de la descomposición de estas sociedades? En este artículo, exploraremos las capas ocultas de esta historia y revelaremos aspectos que a menudo se ignoran. Vamos a sumergirnos en los registros bíblicos, comprender el papel de Abraham, analizar el contexto histórico e incluso examinar la evidencia arqueológica. Además, veremos cómo resuena esta historia hoy y qué podemos aprender de ella. Prepárate para un viaje revelador. ¿Quieres saber qué le pasó realmente a Sodoma y Gomorra? Sigue leyendo y descubre los detalles que nadie te dice. Sodoma y Gomorra se mencionan en la Biblia como dos ciudades que han caído bajo un juicio divino debido a su extrema corrupción. En el libro de Génesis, estas ciudades eran parte de una región próspera, pero su decadencia moral llamó la atención de Dios. La historia nos enseña que la iniquidad de un pueblo puede tener consecuencias devastadoras, algo que resuena hasta el día de hoy. ¿Pero es todo lo que se reduce a un solo pecado? El relato bíblico muestra que los habitantes de Sodoma y Gomorra no solo vivían en el pecado, sino que habían alcanzado un nivel de corrupción y violencia que hacía imposible su redención. La personalidad era tal que el grito de la tierra vino a Dios, lo que lo llevó a intervenir directamente. La destrucción de estas ciudades se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de juicio divino, siendo recordada en toda la Biblia. Esta historia no se trata solo del pasado, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sociedad. ¿Qué trae a una civilización a la ruina? ¿Es posible que estemos repitiendo los errores de Sodoma y Gomorra? Antes de responder, necesitamos sumergirnos más y comprender los eventos que precedieron a la destrucción. Y todo comienza con una conversación entre Dios y Abraham. En un momento crucial de la narración, Dios decide compartir con Abraham su intención de destruir a Sodoma y Gomorra. Esto nos da una idea de la estrecha relación entre el Creador y la criatura, donde Abraham, reconocido por su fe, tiene el privilegio de conocer los aviones divinos. Pero esta revelación también plantea una pregunta intrigante: si Dios ya hubiera decretado la destrucción, ¿por qué permitir esta conversación? Quizás enseñarnos algo sobre la intercesión y la justicia. Al escuchar el juicio inminente, Abraham no está en silencio. ¿Se atreve a cuestionar a Dios qué pasa si hay 50 justos en la ciudad? ¿También destruyes a los inocentes con los malvados? Este diálogo se desarrolla en una intensa negociación, donde Abraham reduce el número de justicia necesaria para evitar la destrucción de 50 a 10. Aquí vemos no solo la misericordia de Dios, sino también la responsabilidad colectiva. La presencia de pocos justos podría haber salvado a toda la ciudad. Este pasaje nos lleva a una reflexión profunda: en qué medida nuestra conducta puede afectar el destino de los demás. Abraham intercedió por aquellos que ni siquiera lo sabían, mostrando compasión y sentido de justicia. ¿Cuántas veces nos importa el bienestar de nuestra comunidad o tratamos de evitar el colapso moral que nos rodea? Si hubiera al menos 10 justicias de Sodoma, la historia podría haber sido diferente. ¿Pero estaba ahí? El siguiente capítulo nos da esta respuesta. Cuando se trata de pecados de Sodoma y Gomorra, muchos piensan solo en la inmoralidad sexual. Pero la Biblia nos da una visión más amplia. En el libro de Ezequiel 1649, Dios declara que el verdadero problema de estas ciudades involucraba orgullo, arrogancia, exceso de riquezas y negligencia para los necesitados. Tenían mucho, pero ignoraron a los pobres, mostrando un completo desprecio por la justicia y la compasión. Esta corrupción social fue tan grave como cualquier otro pecado. Además, la falta de hospitalidad fue un reflejo de la decadencia moral de los sodomitas. En el mundo antiguo, los viajeros de bienvenida fueron una demostración de honor y respeto, pero los habitantes de Sodoma hicieron todo lo contrario: abusaron de su fuerza para oprimir y violar a los extranjeros. El episodio que involucra a los ángeles en la casa de Lot es un claro ejemplo de esta hostilidad. En lugar de proteger al visitante, la ciudad lo vio como presa fácil. Este comportamiento refuerza que el problema no era solo la sexualidad, sino la violencia, la corrupción y la iniquidad generalizada. Al analizar estos pecados, nos damos cuenta de que la historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para cualquier sociedad que abandone los principios de justicia y misericordia. ¿No vemos situaciones similares hoy? Orgullo inesperado, desprecio por los necesitados y el abuso de poder siguen siendo temas actuales. Lo que le sucedió a estas ciudades no fue solo un castigo aislado, fue una advertencia de lo que sucede cuando la humanidad rechaza los valores fundamentales que apoyan a una sociedad justa.
Pero en medio de esta decadencia, había un hombre diferente, Lot, que jugó un papel crucial en los siguientes eventos. Lot, el sobrino de Abraham, era un hombre justo que vivía en medio de una sociedad corrupta. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma para advertir sobre la destrucción inminente, Lot fue el único en recibirlos con hospitalidad, un gesto raro en una ciudad donde reinaba el egoísmo. Los recibió en su casa, ofreciéndoles protección, y esto lo puso en una posición única, ya que demostró que todavía había un poco de moralidad y virtud entre los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la reacción de los residentes de Sodoma no fue amigable en absoluto. Cuando se enteraron de la presencia de los ángeles, se reunieron frente a la casa de Lot, exigiendo que entregue a los visitantes para satisfacer sus malos deseos. Este acto de violencia y falta de respeto por la dignidad humana revela cuán profundamente corrupción había penetrado en esa sociedad. Pero mucho, incluso temiendo por su vida y su familia, se negó a ceder, ofreciendo a sus hijas a cambio. Aunque controvertido, este gesto muestra cuán desesperada fue la situación. Fue entonces cuando ocurrió la intervención divina. Los ángeles cegaron a los hombres de la ciudad, evitando que realicen sus planes. A través de Lot, Dios demostró que todavía había un remanente de justicia y que la misericordia podía extenderse a quien estaba dispuesto a dar la bienvenida al bien. Incluso en medio de la corrupción absoluta, Dios siempre encontró una oportunidad para la salvación. El papel de Lot, entonces, se vuelve fundamental, no solo como un hombre justo, sino como el símbolo de la resistencia a la decadencia moral de su tiempo. Con su ayuda, la fuga de la ciudad comenzaría a desarrollarse. Cuando los ángeles advirtieron a Lot sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, la urgencia de la situación se hizo evidente. Advirtieron que la ciudad sería destruida pronto y que su única posibilidad de supervivencia era escapar lo antes posible. El escape debía ser inmediato, sin mirar atrás. Esta instrucción parecía simple, pero había un significado profundo: plena confianza en la orientación divina. El perdón y la misericordia de Dios estaban disponibles, pero era necesario actuar con prisa y obedecer. La decisión de irse fue difícil. Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron de Sodoma, pero el deseo de escapar de la destrucción no parecía suficiente para todos. Mientras que los angelinos llevaron a la familia a la seguridad, la esposa de Lot, reacia y tal vez aún apegada emocionalmente a la ciudad que dejaba atrás, miró hacia atrás. El resultado fue inmediato: se transformó en una estatua de sal. Este castigo simbólico nos enseña sobre el peligro de investigar el pasado cuando Dios nos llama a un futuro de redención y liberación. El acto de mirar hacia atrás es algo que todos podemos reflexionar sobre nuestra vida diaria. A veces nos aferramos tanto a lo que ha sido, a lo que ha pasado, que no hemos podido avanzar a lo que Dios ha preparado para nosotros. La esposa de Lot sirve como advertencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra. No se trataba solo de un castigo físico, sino de la incapacidad de dejar atrás los pecados y las malas elecciones del pasado. La invitación de Dios es mirar hacia el futuro con esperanza, seguir adelante, sin el equipaje que pueda paralizarnos. Lot's escape y su familia muestran que obedecer la voluntad divina siempre es el camino hacia la salvación. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue una acción directa y devastadora del juicio divino. Dios, en su justicia, llovió fuego y azufre sobre las ciudades, reduciéndolas a cenizas en cuestión de momentos. Esta dramática escena de destrucción no es solo un castigo, sino también una advertencia sobre las consecuencias del pecado desenfrenado. La Biblia describe la destrucción como un acto de justicia divina que no se podía evitar, ya que las ciudades estaban tan corrompidas que ya no había espacio para el arrepentimiento. Al observar la destrucción de Sodoma desde un punto lejano, Abraham fue testigo de la realización de lo que Dios le había revelado. Ya sabía que Sodoma y Gomorra ya no tenían solución, pero el acto de destrucción todavía era un golpe profundo. Quizás, para Abraham, fue un momento de reflexión sobre cómo la intercesión puede ser poderosa, pero también los límites de la misericordia divina. Hizo todo lo posible para salvar a los justos, pero el pecado colectivo era demasiado grande para ignorar. El hecho de que ve la destrucción también refleja el principio de que cada acción tiene sus consecuencias. Cuando reflexionamos sobre esta escena de destrucción, es importante recordar que si bien el juicio divino es real, también siempre está vinculado a la misericordia. Al igual que Abraham, los demás podemos llamar a los que actúen con compasión, pero también debemos entender que en algún momento las elecciones de un pueblo pueden volverse irreversibles. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que, aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y no puede ignorar la iniquidad. La destrucción de estas ciudades nos recuerda la necesidad de vivir de manera responsable,
tanto en relación con nosotros y la sociedad que nos rodea. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el relato bíblico nos lleva a un momento de reflexión sobre las consecuencias de la caída de estas ciudades. La familia de Lot, aunque la destrucción escapada, no era completamente inmune al impacto de vivir en un entorno tan corrupto. Las hijas de Lot, en un acto controvertido, impulsaron al padre y, por lo tanto, dieron lugar a dos naciones. Este episodio plantea muchas preguntas sobre lo que sucede cuando una sociedad moralmente corrupta da forma a las actitudes y decisiones de las generaciones futuras. El comportamiento de las hijas de Lot es, en cierto modo, un reflejo del trauma y la corrupción que experimentaron en Sodoma. Aunque fue una acción de desesperación y probablemente presentada por el miedo a la extinción de su linaje, también simboliza el impacto de la decadencia moral. Incluso después de la destrucción de la ciudad, los pecados y los efectos de una sociedad corrupta no desaparecen al instante. La corrupción de Sodoma aún continuó influyendo en aquellos que escaparon de ella. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo los entornos corruptos y las malas elecciones pueden continuar afectando nuestras vidas, incluso después de que nos alejemos físicamente de ellos. Es una lección que, por mucho que podamos alejarnos de una situación o lugar, los valores y prácticas que cultivamos con el tiempo pueden dejar calificaciones duraderas. Sin embargo, todavía podemos buscar la redención, como lo hizo mucho mientras se alejaba de Sodoma. La verdadera transformación requiere conciencia del impacto que el pecado y la corrupción pueden tener en nuestro futuro. En el Nuevo Testamento, las ciudades de Sodoma y Gomorra continúan siendo utilizadas como símbolos del juicio divino y la corrupción final. En 2 Pedro 2:6, el apóstol habla de la destrucción de estas ciudades como un ejemplo de cómo Dios no duda en castigar la iniquidad. Advierte que si Dios ha castigado a Sodoma y Gomorra por su violencia y pecado, no será diferente con aquellos que continúan viviendo en la rebelión. El juicio divino no es distante ni irrelevante, sino un principio aplicable a todos los tiempos y circunstancias. Además, en la epístola de Judas, los versículos 7 y 8 se refieren a la destrucción de Sodoma y Gomorra, diciendo que los habitantes de estas ciudades se han rendido a la inmoralidad y la codicia de otras carnes, siendo castigados con un fuego eterno. La revelación también alude a Sodoma como un símbolo de decadencia moral y rechazo de Dios, señalando que, al final de los tiempos, la corrupción de las naciones será tan grande como la de Sodoma. Este es un claro recordatorio de que el pecado y la arrogancia no pasarán sin consecuencias, y el juicio de Dios será definitivo. La historia de Sodoma y Gomorra se extiende más allá del Antiguo Testamento como una advertencia continua a la humanidad. En el Nuevo Testamento, se convierte en un símbolo de todo lo que sucede cuando una sociedad rechaza la misericordia y se hunde en la corrupción. Cada generación está llamada para reflexionar sobre los errores pasados y tomar decisiones basadas en la justicia, el perdón y la moral. El fuego de Sodoma no es solo un fuego literal, sino también una advertencia espiritual para buscar la salvación antes de que sea demasiado tarde. La búsqueda de Sodoma y Gomorra en excavaciones arqueológicas ha sido un tema fascinante para académicos e investigadores. Se han sugerido varios lugares alrededor del Mar Muerto como posibles ubicaciones para estas ciudades bíblicas, y Tel El Hammam es una de las opciones más discutidas. Aunque no hay una confirmación definitiva, los hallazgos en varias excavaciones sugieren la existencia de una gran destrucción en un área que se ajusta a las descripciones bíblicas, con signos de una catástrofe que involucra fuego y azufre. Estas huellas de destrucción, incluidas las capas de cenizas y escombros de materiales quemados, refuerzan la idea de que algo catastrófico realmente ocurrió allí, como se describe en la Biblia. Además de los hallazgos en Tel El Hammam, los hallazgos alrededor del Mar Muerto revelan una región marcada por importantes cambios geológicos que pueden haber estado relacionados con eventos de destrucción, como el cataclismo causado por terremotos o un impacto de meteorito. Algunos arqueólogos señalan que el tipo de destrucción descrita en la Biblia podría haber sido causada por una explosión de gas o un fenómeno natural específico, que se ajustaría a las imágenes de fuego y azufre que surgen en los informes. Estos elementos dan una base sólida para las narrativas bíblicas, que demuestran que incluso si no podemos probar científicamente todos los detalles, hay signos arqueológicos que apuntan a la verdad de los eventos descritos en las Escrituras. La evidencia arqueológica no solo da un toque realista a la historia de Sodoma y Gomorra, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo la arqueología bíblica continúa ofreciendo pistas sobre el pasado. Para muchos, estos hallazgos son un recordatorio de que las lecciones y advertencias de las Escrituras aún resuenan en el mundo moderno.
A pesar de que las ciudades en sí no han sido completamente identificadas, las lecciones espirituales y morales que tomamos de sus historias siguen siendo relevantes. Tal vez los nuevos descubrimientos confirmarán aún más lo que la Biblia ya nos cuenta sobre la destrucción de estas ciudades. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de la destrucción bíblica, sino también un reflejo de la decadencia moral que puede ocurrir en cualquier sociedad. Si observamos el mundo de hoy, vemos muchos paralelos: violencia, corrupción y la creciente indiferencia hacia los necesitados. Las sociedades contemporáneas pueden no ser exactamente las mismas que Sodoma, pero al igual que esas ciudades, podemos estar en un punto crítico donde las opciones colectivas tienen el poder de determinar nuestro destino. La pregunta que queda es: ¿estamos permitiendo que nuestra sociedad se hunda en la iniquidad sin hacer nada para cambiar? Una lección clara que podemos tomar de esta historia es la importancia de mantener la justicia, la moral y la hospitalidad en nuestros valores diarios. Así como Abraham intercedió por los justos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar para promover el bien colectivo. No se trata solo de evitar el pecado personal, sino de luchar contra las estructuras que promueven la injusticia y la opresión. La intercesión no se limita a la oración, sino que también implica acción y compromiso con un mundo más justo. Como la historia de los nos enseña, debemos tomar decisiones que nos lleven a la salvación, no solo en el sentido espiritual, sino también en el sentido social y ético. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos invita a la reflexión personal: en qué aspectos están nuestras acciones y opciones que contribuyen a la construcción de un mundo más justo y más compasivo. La sociedad moderna enfrenta desafíos similares a los de Sodoma, y la solución comienza con la transformación personal y el coraje de ser diferentes. Si cada uno de nosotros puede ser una esponja en nuestro contexto, demostrando hospitalidad, compasión y una vida de justicia, podemos evitar el destino de las antiguas ciudades y crear un mundo más equilibrado, solidaridad y responsable. Al observar la historia de Sodoma y Gomorra, tenemos el desafío de reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones, tanto individuales como colectivas. La destrucción de estas ciudades no fue solo un evento histórico distante, sino un llamado para que cada uno de nosotros evalúe nuestra propia moral y responsabilidad. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo que no nos sirve, a vivir de acuerdo con los principios de justicia y compasión? ¿O, como los habitantes de Sodoma, continuaremos por un camino de orgullo, arrogancia y pecado hasta que las consecuencias nos lleguen? La verdad es que la historia de Sodoma y Gomorra nos ofrece una oportunidad para la transformación. Podemos aprender de los errores pasados y tomar decisiones conscientes para crear un futuro más justo y ético. Cada acción, cada elección que hacemos, tiene un impacto. Al vivir de manera responsable, practicar la hospitalidad y luchar por un mundo más moral, podemos evitar los mismos errores que llevaron a la destrucción de ciudades enteras. En lugar de ignorar las lecciones de hoy, podemos usar estas historias para dar forma a un mejor mañana. Ahora está contigo. ¿Qué cambio puedes hacer en tu vida para ser parte de esta transformación positiva? ¿Cómo puede contribuir a una sociedad más justa y compasiva? Si está listo para seguir adelante, reflexionar y actuar de manera más consciente, suscríbase al canal y habilite las notificaciones para rastrear más contenido que ayudará a guiar este viaje de cambio personal y colectivo.